Antonio del Valle. Me da mucho gusto acompañarlos en el día de hoy en esta mesa. Agradezco la participación de todos, en específico también muchas gracias a nuestros secretarios y a nuestro moderador Luis de la Calle. Gracias por participar en la mesa de cómo la sociedad ha ayudado y puede ayudar al sector salud dentro de la crisis del COVID que estamos viviendo hoy. Y ante la crisis sanitaria y económica que enfrenta el mundo ocasionada por el coronavirus, nuestro país requiere de acciones acertadas y oportunas que incluyan la participación de todos los actores de la sociedad en coordinación con las autoridades. De eso dependerá el éxito de México al transitar por este periodo, así como su recuperación en todos los ámbitos. Para volver lo más pronto posible a la cotidianidad que conocimos antes de esta pandemia, debemos trabajar unidos y solidarios, porque solo los esfuerzos compartidos nos permitirán afrontar con mayor solidez los retos que estamos enfrentando. En el decálogo de la dimensión social de las empresas, dejamos claro que uno de los principios es establecer una relación responsable y propositiva con las autoridades. Y hoy más que nunca debemos mantener la unidad nacional para salir adelante de esta situación. Con acciones concretas hemos estrechado la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector laboral, el sector privado, los gobiernos estatales, el poder legislativo, el judicial y el gobierno federal. El mensaje es claro: todos podemos contribuir desde nuestras posibilidades para hacer más por quienes hoy nos necesitan. Tenemos un gran precedente en materia de salud. El 13 de abril se firmó un acuerdo mediante el cual el Gobierno de México convino con 146 hospitales privados para brindar atención médica a pacientes con padecimientos diferentes al COVID, con fin de liberar espacios en el sistema de salud público. Pero hay muchos otros ejemplos de trabajo coordinado que hemos logrado entre el sector público y el privado. Hace unos días se instaló el hospital en el Centro City Banamex. De algo nos hablarán hoy de esto también, el cual ya fue oficialmente presentado y se continúa con la recaudación de fondos para su operación. Este esfuerzo es suma de otros similares en otras regiones del país. Fundación Teletón ha ofrecido de forma solidaria y generosa su infraestructura en 22 entidades federativas, tanto autoridades federales como estatales, para hacer frente juntos a esta pandemia. También FunSalud ha estado muy activa en diversos frentes, tanto evaluando las necesidades de insumos por parte de hospitales públicos, como desarrollando plataformas con datos de movilidad para asistir al Consejo de Salubridad General en el proceso de reactivación económica. Se creó el Grupo Ensamble, en el que participan 30 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de coordinar los esfuerzos para enfrentar la contingencia. El Consejo Mexicano de Negocios, en conjunto con otras empresas, está apoyando al IMSS con la integración de kits para pacientes con COVID. Fundación BBVA, también escucharemos de ellos, está trabajando para entregar apoyos de insumos médicos como ventiladores y equipo de protección en hospitales, y están trabajando junto con el Tecnológico de Monterrey en el programa Adopta un Hospital, que busca garantizar insumos para personal médico, hospedaje, transporte y todo el abasto necesario para la operación del hospital. Más de 1,200 hoteles están ofreciendo habitaciones sin costo en la Ciudad de México y en varias ciudades del país para el personal médico que está haciendo frente a la contingencia. El contar con una habitación cerca de los hospitales los ayuda a descansar más y también a evitar riesgos a sus familiares en situación vulnerable. Asimismo, existen muchos grupos de ciudadanos restauranteros organizándose para ofrecer alimentos a médicos y personal de salud. Varias fábricas han adaptado sus líneas de producción, innovando productos que protegen a los médicos o se usan en los hospitales. Tal es el caso de Mave. En un esfuerzo solidario con la sociedad, momentáneamente está redirigiendo sus capacidades de diseño y producción para dotar de alternativas de implementación inmediata en los hospitales y los recintos que están recibiendo pacientes.
Estos son solo algunos ejemplos de las acciones que somos capaces de hacer si trabajamos unidos. Por eso reiteramos que es momento de trabajar coordinados y solidarios. Nuestra tarea aquí y ahora, en esta mesa, es ofrecer propuestas viables para hacer que el presente y futuro de México ante la pandemia sea el mejor posible. Se trata de un esfuerzo de proporciones nunca antes vistas en nuestro país, que por ende implican un alto nivel de voluntad y responsabilidad. La situación que vivimos en plena fase 3 de la pandemia amerita acuerdos firmes con las autoridades federales al más alto nivel y con todos los actores de la sociedad. Esta mesa de la salud, en la que hoy nos congregamos, forma parte de las acciones que el sector empresarial plantea como un punto de partida para generar la colaboración de los mexicanos en torno a un solo plan estratégico. Estamos en un momento clave para definir el rumbo de la contingencia en México. Los exhorto a unir voluntades, a trabajar juntos con un mismo objetivo. Les aseguro que la suma de esfuerzos traerá frutos y será recordada por las futuras generaciones. Muchas gracias a todos por su participación y les cedo la palabra a nuestro moderador, Luis de la Calle. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Toño, por la introducción, por la convocatoria. Tenemos un grupo muy importante de personas para hablar de la colaboración que puede hacer la sociedad para enfrentar de una mejor manera el enorme reto sanitario que tenemos. Como bien decía Toño, estamos ya en la fase 3. Les voy a pedir a todos los oradores dos cosas. Una, que cuando no estén hablando, por favor, pongan el sistema en mute, de tal suerte que no se oiga sonido atrás. Dos, que se restrinjan estrictamente a 3 minutos cada uno, por respeto a los demás oradores y, sobre todo, para que podamos tener el máximo tiempo para preguntas y respuestas al final de las intervenciones. Voy a ir presentando a cada uno de los oradores en orden alfabético. Está el único orden que podíamos haberlo hecho. Y vamos a empezar con la diputada Frine Azuara Yarzábal, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Adelante, por favor, diputada, tiene usted 3 minutos. Probablemente tenga que quitar el mute para que lo podamos escuchar. Bueno, si no contamos con ella, podemos pasar entonces a la segunda persona y luego regresar con la diputada cuando esté lista. Seguiríamos entonces con Sofía Belmar Berumen, que es la directora general de MedLife México y presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Adelante, Sofía. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que me escuchen. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues nada más como contexto de mis sugerencias, México ha cambiado el perfil de la salud de la población en términos de epidemiología. Hasta 1950 prevalecían las enfermedades infecciosas y contagiosas, así como los accidentes, y la esperanza de vida era de 48, 49 años en mujeres, 45 en hombres. Las principales enfermedades en aquel entonces, causas de deceso, eran infecciosas, contagiosas, como diarreas y neumonías. Hoy en día, la introducción de la tecnología en la medicina nos ha llevado a vivir por muchos más años, incluso con enfermedades crónicas, como enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, que son la principal causa de muerte en esta época, y con una esperanza de vida al nacer de 77 años en mujeres y 72 en hombres. Este cambio, tanto en la esperanza de vida como en el perfil epidemiológico, nos lleva a otro tipo de problemáticas, con una población que vive más años con enfermedades crónicas que representan un reto económico familiar, tanto para la salud pública como la privada. El perfil epidemiológico mexicano está cargado, como lo comento, hacia enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Buenos días, hola. Sí, no transmisibles. Buenos y el días. perfil epidemiológico se debe principalmente al envejecimiento de la población. Hoy más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud. Esto, en términos del impacto social,
cuando los Sí, esquemas de protección en estoy salud viendo que son mueve la boca, insuficientes, pero yo no las la familias escucho. deben usar sus propios recursos para pagar sus tratamientos y a esto se le llama gasto de bolsillo y representa el 45% del gasto total en salud. En este sentido, el sector asegurador puede contribuir a crear un mayor acceso a la salud, colaborando con el sector público, complementando los servicios de seguridad Esos ya social. están activados. De El dedo acuerdo y con la el camarita ya INEGI, están el 16% de la población no cuenta con seguridad social ni seguro privado. Y en el país, los costos de la atención médica privada limitan el acceso de la población a estos servicios. Por ejemplo, en un estudio publicado por el INCO, el costo promedio anual del tratamiento de diabetes es de 131,000 pesos, lo cual puede condicionar la economía de una familia. El estimado es que 560,000 familias sufren de un quebranto económico al enfrentar los costos de las enfermedades graves. Gracias. En 2016, 6.7 millones de adultos fueron diagnosticados con diabetes, 9% de la población. El costo del seguro de gastos médicos, en este caso, está compuesto por diferentes conceptos, pero el principal tiene que ver con los servicios hospitalarios y honorarios médicos. Si estos costos se encarecen en gran medida con esta proporción, lo hacen los seguros. En otro sentido, también la Organización Mundial de Salud calcula que en países donde el gasto público en salud es menor al 5% del PIB o el de bolsillo mayor al 20%, la proporción de hogares con gastos catastróficos en salud aumenta considerablemente. Ante la pandemia, la gran mayoría de las aseguradoras cubrirán los gastos médicos asociados, no obstante que algunas excluirán esta cobertura en caso de epidemia o pandemia. Lo anterior deja de relevancia que las personas que cuenten con un mecanismo financiero de protección a la salud, como lo son los seguros médicos, estarán cubiertas de un quebranto familiar y también la contribución pertinente a las empresas por menos tasas de ausencias o de decesos. Se dice que la crisis en mis propuestas trae consigo oportunidades y esta pandemia sin duda nos representa una oportunidad que atiende la alta demanda de servicios que el sistema de salud pública está recibiendo. Y mis propuestas concretas son protocolos médicos homologados, tanto para la atención del COVID en esta coyuntura sanitaria como para otros padecimientos una vez que esto pase, para que los pacientes tengan la certeza de que la atención y tratamientos médicos que están recibiendo son los adecuados para recuperar la salud. Transparencia en los precios de insumos y servicios como medicamentos, pruebas de laboratorio, servicios hospitalarios y procedimientos quirúrgicos. Generación y publicación de indicadores hospitalarios para garantizar el monitoreo de la calidad de la atención y que los usuarios de estos servicios elijan el prestador de servicio que más les convenga, tomando decisiones con base en información fehaciente. Control de la inflación médica, necesario para dar un mayor acceso a la salud, ya que existe una alta demanda de los servicios privados de salud y así como de equipos tipo los apoyos respiratorios, ventiladores, que están generando un elevado incremento en la inflación médica superior a la inflación general, dando resultado menor accesibilidad. Y finalmente, intercambio de información que permita dar seguimiento a las estadísticas de pacientes por atención. Hasta ahí mis propuestas, Luis. Gracias. Sí, muchas gracias, Sofía. Qué bueno que las aseguradoras van a cubrir estos gastos tan importantes y, como bien señalas, con la transición epidemiológica, el gasto y la importancia de las enfermedades crónicas, obviamente una cosa muy importante y muy atinadas sus propuestas. Creo que ya tenemos ahora sí a la diputada Azuara, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y por favor, diputada, si quiere darnos sus palabras. Como les decía yo, 3 minutos. Tienen que quitar el mute para que podamos escucharla. Ahora sí. Adelante, por favor, diputada. Pues, muchísimas gracias por la invitación que ha realizado el Consejo Coordinador Empresarial a la fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Los saludo con mucho aprecio. Gracias. Mil disculpas, no escuché la amable intervención de la ponente anterior. Qué pena. Ya no pude escuchar, no sé si hay algún cambio de instrucciones, son 3 minutos. No, seguimos, tienen sus 3 minutos para exponer y vamos a pasar al final de preguntas y respuestas. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, pues la propuesta que hace la fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara es que la enfermedad COVID-19 sea considerada como generadora de gastos catastróficos. Como todos sabemos, a final de 2019,
Todavía el fondo, anteriormente llamado de gastos catastróficos, contaba con alrededor de 40,000 millones de pesos. Este fondo servía para financiar todas las atenciones de cáncer, todos los cánceres en los niños menores de 18 años, todos los casos de VIH y algunas enfermedades que son consideradas no normales, raras. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo y que en vista de que hay muchísimas dependencias que todavía no cuentan en estos momentos a lo mejor con todo el respaldo financiero, es de que cada caso de paciente hospitalizado con COVID-19 cuente con este respaldo económico. Por lo que la institución o el Estado que atienda a estos pacientes de hospitalización de COVID-19, el total de los gastos erogados, ya sea por los gobiernos de los estados o por la institución, puedan ser cubiertos a través de este esquema que ya venía manejándose a nivel nacional, el pago de cáncer, por lo que es urgente e importante generar un tabulador de pagos e incluir el esquema en la plataforma como se venía realizando para la compensación de los cánceres y de VIH. Este tabulador es muy importante y urgente que se realice para poder definir cuánto costaría un paciente hospitalizado de COVID-19 en sus diferentes fases de atención y que las instituciones lo puedan recibir y de igual manera los gobiernos de los estados. En resumen, esta sería la propuesta que nosotros como fracción parlamentaria del PRI en la Cámara estamos realizando, sabedores de que este fondo que hoy se llama el Fondo de Salud para el Bienestar, todavía a finales de 2019 contaba con aproximadamente 40,000 millones de los 80 y tantos mil millones que fueron entregados de la administración anterior a esta nueva administración y de los cuales nosotros como Cámara de Diputados aprobamos 40,000 millones para la creación del INSABI. Muchísimas gracias. Esa sería nuestra participación. Muchas gracias, diputado. Una propuesta importante de que el fondo COVID quede cubierto por el fondo catastrófico y haya también tabuladores para conocer su costo. Daríamos entonces ahora el uso de la palabra a la senadora Silvana Beltrones, también del PRI, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Por favor, Silvana, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy más que nunca urge construir un sistema de salud integral de calidad y sobre todo al alcance de todos. México sigue siendo de los países de la OCDE que destina menos recursos al sector salud. Tenemos una red de 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes. Esto es menos que el promedio de los países miembros de esta organización, lo que se traduce obviamente en servicios de salud que no alcanzan a satisfacer las necesidades de los mexicanos. Urge revertir esta tendencia y en este país solo se podrá lograr con el apoyo de la iniciativa privada. Un sistema ideal de salud es el que tiene la capacidad de atender la demanda de la población y en México los sistemas de salud público y privado no están a la altura de las necesidades de la población. El sistema público está en decadencia y en insuficiente. Y en el sector privado los servicios pues son caros, no es accesible para toda la gente por sus costos. El INSABI prometía una cobertura universal de salud, pero no lo ha logrado y como lo denunciamos desde la tribuna en el Senado, ya hay un desabasto de medicamentos, cobro de cuotas, incluso se les pide a los pacientes que compren el material quirúrgico para poder realizar las cirugías. Es evidente que el gobierno no tenía y ahora menos la capacidad operativa y financiera para dar la atención médica que se requiere, aunado a que no es solamente un problema de salud, sino que también es un problema económico. Y aquí es donde el apoyo del sector privado es primordial, como en las estrategias de prevención y la promoción de salud, donde la participación de la industria farmacéutica ha sido fundamental, especialmente ante un escenario de desabasto de medicamentos como el que estamos enfrentando actualmente. Un ejemplo de este esfuerzo es, como ya se dijo, la firma del convenio entre el gobierno y el sector privado para atender el coronavirus en Hospitales Ángeles ABC y Dalinde. También este tipo de convenios pues se llevaba a cabo con el extinto Seguro Popular en instituciones públicas y esperemos que una vez que pase la pandemia y todo se regularice, se pueden retomar estos convenios del INSABI. Estoy convencida y en eso estamos trabajando de que la subrogación
es un camino eficiente y eficaz para mejorar los servicios de salud y creo que hacia ahí deben de ir encaminadas nuestras propuestas. Otro claro ejemplo del sector empresarial al sistema de salud es el apoyo que también se acaba de mencionar sobre el equipamiento del Centro Citibanamex como una unidad hospitalaria temporal y con esto evitar la saturación hospitalaria. Pero sin embargo hay un largo camino, se necesita también la disponibilidad de COFEPRIS para trabajar de la mano de la industria farmacéutica para poder tener un mercado abastecido con productos seguros. Uno de los retos que la industria enfrenta es la falta de certificaciones y autorizaciones y en eso también estamos haciendo presión. Hasta hace 3 años, esta industria estuvo entre los primeros 15 lugares a nivel mundial y en el segundo en América Latina y ahorita pues estamos viendo todo lo contrario, donde encontramos muchas trabas para poder abastecer tanto en pruebas como en medicamentos. Creo que el gobierno debe trabajar de la mano con el sector empresarial. No quiero dejar pasar esta oportunidad de reconocer y felicitar a nuestros empresarios por la solidaridad y la responsabilidad mostrada y ojalá el gobierno se dejara orientar y asesorar por la iniciativa privada. Creo que juntos podríamos avanzar en un tema tan importante para los mexicanos. Ojalá que de aquí pueda salir un gran acuerdo de todos los participantes y que se evite que se selle solo al organismo convocante para que pueda tener pues la atención también del gobierno tanto estatal como federal y así se hagan eco de nuestras propuestas, como por ejemplo también pensamos una iniciativa para reformar el Consejo de Salubridad General. Se requieren más médicos para un órgano cuyas funciones son en su mayoría de disposición en materia de salubridad. También hemos propuesto un paquete de beneficios fiscales enfocados a los principales sectores productivos del país, las personas físicas con actividades empresariales, pymes y a la aprobación más desprotegida. También estamos presionando, ya se dijo, pero no se ha hecho, la devolución inmediata del SAT, en donde ya se metió un punto de acuerdo al respecto en un exhorto y una iniciativa para la deducción de las colegiaturas al 100%, ya que con eso pues se está apoyando a una obligación que es del Estado y con eso se apoyaría la economía de muchas familias y la saturación de las escuelas públicas. Gracias. Muchas gracias, senadora Beltrones. Efectivamente hay una necesidad de fortalecer el sector salud y de que todos colaboremos en esta pandemia tan importante. Y también es muy atinado señalar la necesidad de que COFEPRIS sea una agencia que asegure la eficacia y la seguridad de los medicamentos, pero lo haga de una manera expedita. Le damos ahora la palabra al representante secretario general adjunto del Comité Nacional de la CTM y del Sindicato de Harineros, Gerardo Cortés García. Adelante, por favor. Bueno, si no contamos con el representante de la CTM en este momento, pasaríamos a la presentación del doctor Carlos del Río, que es profesor y presidente. Pido la palabra a Luis. Perdón. Sí. Luis. Sí, no se encuentra el compañero, al parecer no se puede conectar el compañero Gerardo Cortés. Yo soy Javier Villarreal Gámez, también hablando a nombre de la CTM. ¿Me permites el uso de la palabra, Luis? Podemos esperar al señor Cortés si llega más tarde, Porque, lo que no podemos es que hablen los dos. Pues mejor quizá lo esperamos un poco. Muy bien. Y si no puede, lo dejamos usted al rato, señor Villarreal. ¿Le parece? Perfecto, estoy al pendiente. Perfecto. Entonces pasamos a la introducción del doctor Carlos del Río, que es profesor y presidente del Harvard Department of Global Health en la Universidad de Emory y profesor de medicina en la Universidad de Emory. Es una de las personas más reconocidas en el mundo mexicano, orgullosamente mexicano, en materia de epidemiología e infectología. Adelante, por favor, doctor del Río. Muchas gracias, Luis. Gracias, Toño, por la invitación a este evento. Yo creo que un par de cosas que me gustaría de poner en claro es, la primera es que obviamente estamos ante una nueva infección y por tanto eso es algo que no tiene precedentes y que no podemos aprender del pasado, pero es difícil explicar todas las acciones del pasado, porque incluso cuando piensa uno en la epidemia de influenza del 2009,
este no era un virus nuevo, pero mucha gente ya había estado expuesta. Es decir, era un virus muy similar al de la pandemia del 2018. Entonces, gente mayor de 60 años, gente que había nacido antes de 1957, tenía cierto grado de inmunidad y por eso no vimos una mortalidad excesiva en gente mayor de 60, 65 años. Este es un virus totalmente nuevo al cual todos somos susceptibles. Tiene una importante transmisión con una tasa de transmisión, tasa de reproducibilidad de aproximadamente 3. Eso quiere decir que si una persona está infectada hoy, al cabo de un mes, de 30 días, va a haber 400 personas infectadas a consecuencia de esa infección inicial. Y por tanto, ese crecimiento exponencial es algo que hay que tener en cuenta. Y la tercera es que hay mucha transmisión por lo que llamamos fomites, es decir, por superficies contaminadas. Y por tanto, eso lo hace particularmente problemático cuando no hay suficiente higiene o cuando hay gente muy aglomerada, por ejemplo, en un metro o en un lugar así. Y finalmente es que si bien la mortalidad relativamente baja, quizás menor al 1%, la mortalidad es muy alta en personas mayores de 65 años, en aquellos con obesidad y que aquellos con diabetes. Y por tanto, la mortalidad excesiva a causa de esta infección es muy importante. ¿Qué significa esto? Que ni el sector público ni el sector privado por sí solos pueden hacer frente a esta epidemia. Estamos viendo no solamente una tasa importante de mortalidad a nivel mundial, sino también, pues, francamente, una destrucción de economías, una recesión muy, muy importante, como la que no habíamos experimentado desde hace mucho tiempo. Y por tanto, lo que se puede hacer para que haya esa alianza estratégica entre el sector público y privado, y va mucho más allá de pruebas, de ventiladores, sino también hay que pensar en seguimiento de contactos, en ofrecer apoyo a trabajadores para que puedan no ir a trabajar en caso de estar enfermos, en tener todo tipo de que permita más, de ser posible, trabajar en distintos turnos, trabajar de manera remota, trabajar de manera, es decir, inventar y descubrir una nueva forma de trabajar, y esto va a requerir pues también una participación muy intensa y muy activa de la comunidad, porque la comunidad es fundamental en la toma de decisiones en esto, ¿no? Es decir, ciertas comunidades van a responder de una manera muy distinta que otras, pero debido a la manera en que se transmite, yo creo que todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Es decir, de alguna manera, yo creo que si algo puede lograr esta epidemia es lograr pues una respuesta unificada de distintos sectores. Y si bien todas las epidemias son políticas, no hay la menor duda que ninguna pandemia, ninguna epidemia, desde la de SIDA hasta esta, tiene un componente político. Debemos de también pensar que hay que poner por encima de la política lo que es la salud y el bienestar de la población, y entonces hay que pensar la manera en que podemos todos trabajar conjuntamente con estrategias fundamentadas en evidencias, fundamentadas en datos, y que sobre todo, y flexibles, porque lo que pensamos que va a funcionar a lo mejor no funciona y hay que cambiar de curso rápidamente, y tener una manera muy fácil muy rápida de poder tomar decisiones cuando algo no está funcionando va a ser fundamental. Entonces yo creo que en resumen lo que diría es que lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo es cómo va a haber que trabajar mucho a nivel de la comunidad para sacar las pruebas de los hospitales, de las clínicas, para poder tener pruebas en el sitio de trabajo, en el sitio donde las personas están, para evitar aglomeraciones, para evitar que vengan a gente a hospitales a perder horas tratándose de hacer una prueba, tratar de dar maneras fáciles de que una persona pueda aislarse. Yo veo, por ejemplo, por qué la epidemia está afectando de manera desproporcionada en Estados Unidos a gente pobre y a gente de escasos recursos. Pues porque viven en apartamentos pequeños, 5, 6, 8, 10 personas en un apartamento de 1 o 2 recámaras. ¿Cómo podemos hacer para que esa persona infectada en esa situación no contagie a todos sus familiares? Lo aprendimos de los chinos muy bien, que los chinos lo que hacían es que tomaban a esa persona que no tenía cómo aislarse en casa y le daban un sitio donde quedarse para evitar que transmitiera a otros en su entorno familiar. Entonces yo creo que hay que pensar en todo tipo de estrategias en donde la industria hotelera, restauranteros, etcétera, vamos a tener que encontrar una nueva forma de trabajar durante los próximos meses, muchos meses. Salir de esto no va a ser rápido, no va a ser inmediato, y hay que pensar un plan de 18 a 24 meses de una manera distinta de colaborar y de trabajar,
con el fin de evitar lo más posible mitigar el daño de pérdidas de vida y el daño económico al país y a la población. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. El doctor Del Río nos hace una recordatorio súper importante. Es un virus nuevo que afecta a toda la sociedad y solamente lo podremos enfrentar toda la sociedad juntos, y no solo con mecanismos de tratamiento médico, sino con una forma nueva de organizar el trabajo. Y creo que ese es el reto que vamos a seguir adelante. Le damos la palabra ahora al señor Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del CC. Gracias, Luis. Saludos a todos. En la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial desarrollamos 5 propuestas que les voy a compartir de manera muy puntual, muy breve. La primera es fortalecer la capacidad de producción y abasto industrial para que la fabricación y la disposición de insumos prioritarios para la salud fluyan, nos aseguremos que las líneas de producción estén trabajando a su potencial y que las cadenas de abastecimiento de materias primas e insumos también sean ágiles con ayuda de la autoridad, así reduciendo tiempo para el acceso a la salud, como también contribuyendo a conservar empleos. Segundo, trabajar estrechamente con la alianza que se acaba de anunciar este viernes pasado, viernes 24 de abril, por la OMS, que se llama Access to COVID-19 Tools Accelerator. Esta alianza está diseñada para acelerar el desarrollo y la producción de terapias y vacunas seguras y asequibles que garanticen que nadie se quede atrás en la lucha contra COVID-19. Tercero, lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura público y privada. De esta manera, dándole un mayor alcance al Sistema Nacional de Salud, permitiendo una mayor capacidad de atención a los pacientes, usando y apalancando las CAFs, las farmacias, los laboratorios de análisis clínicos, tal como se hizo el acuerdo de hospitales. Esto tanto para pacientes COVID-19 como para aquellos de los grupos vulnerables. Cuarto, lograr una cobertura de casos COVID-19 en las pólizas de gastos médicos. Esto, la industria ya ha comprometido que la va a cubrir, pero necesitamos lograr la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el endoso de las pólizas de gastos médicos actuales, para que éstas puedan aplicarse en pandemia y cubran COVID-19, así permitiendo la deducibilidad de los gastos cubiertos. Quinto y último, un regreso a las actividades productivas. Es bien importante que ya estemos planeando un regreso escalonado a las actividades productivas, y para ello se requiere desarrollar entornos seguros y saludables para nuestras familias, en el trabajo, en el transporte, etcétera, y la aplicación de pruebas de diagnóstico efectivas para una rápida identificación y atención de los casos de contagio. Esos serían nuestras 5 propuestas, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick. Creo que el último comentario que hace Patrick Devlin es muy importante porque empata con lo que nos decía el doctor Del Río. La estrategia de cómo regresar a trabajar está íntimamente relacionada con la estrategia de cómo luchar juntos y cambiar las formas en las que operamos para poder controlar esta enfermedad tan difícil de atacar. Le damos ahora la palabra al doctor Eduardo González Pierre, que encabeza un programa que se llama el Better Health Program en México. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, y buenos días a todos. Primero, reconocer al empresariado por la iniciativa y, por supuesto, agradecer la invitación. Yo quisiera hacer un mensaje muy importante desdoblado en unas propuestas, pero en particular creo que no se le está dando suficiente atención y debemos de concentrarnos en lo que es el recurso más importante para combatir la contingencia, que es el recurso humano. Estoy hablando de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, de los profesionales de la salud que están en este caso. Y creo que es muy importante enfatizar el recurso humano por varias razones. La primera es porque es el recurso más escaso que tenemos. Sí faltan ventiladores, sí faltan camas, sí faltan terapias intensivas, pero creo que en el sistema de salud el punto más débil y donde hay más escasez es en recurso humano profesional. Además, es el más vulnerable. Es precisamente cuando más lo necesitas, es cuando más los expones.
Entonces, en ese sentido, creo que hay esfuerzos muy importantes por protegerlos. Y un tema también importantísimo es el recurso de largo plazo. Se van a necesitar ventiladores, estamos en un pico, hay una contingencia, pero lo que vamos a necesitar ahora, en un mes, en un año, y cuanto tarde la contingencia, porque va a ser para largo, va a ser gente que pueda apoyar y tenga el compromiso. Entonces, en ese sentido, yo creo que se necesitan tres cosas. Primero, protegerlos, lo más importante. Ahorita explico un poquito más qué quiero decir. Segundo, hacerlos más eficientes, más eficaces en abordar y en su trabajo para combatir la contingencia. Y tres, reconocerlos más de lo que se les ha reconocido actualmente. Entonces, para protegerlos hay dos aspectos muy importantes. Es la protección física personal. Han sido injustamente agredidos, calificados. Yo creo que es muy importante protegerlos con seguridad en donde están. Y aquí es muy importante también mencionar que el recurso humano es el único, a diferencia del físico, que en nuestro país trabaja tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, el empresariado del sector privado tiene una gran oportunidad de interactuar con ellos, porque la mayoría de los profesionales, sobre todo los altamente calificados, están en los dos sectores y apoyan a los dos sectores. Entonces, protección física muy importante y protección de su salud. Y aquí quiere decir darles el instrumental y darles las consumibles necesarios para que se sientan tranquilos y seguros cuando tienen que estar en un área de alta peligrosidad. Y un tema muy importante que se mencionó, que es el de pruebas. Estamos en las pruebas de PCR, que son las que detectan el virus. Vamos a movernos a la fase de pruebas de inmunidad, es decir, saber si la persona estuvo en contacto con el virus. Son las pruebas de antígeno. Hay que priorizar que esas pruebas vayan primero a los profesionales de la salud para que se sepa cuáles son los profesionales de la salud que podrían estar en menos riesgo si están en contacto con el paciente. En términos de aumentar su capacidad resolutiva, es muy importante, como ya lo ha hecho el esfuerzo de Luis y algunos, aumentar la capacidad resolutiva en el hogar, evitar que se saturen los hospitales y en ese sentido hacer que los médicos tengan instrumentos como telemedicina o que tengan el apoyo de las instituciones públicas y privadas, por ejemplo, para promover el oxígeno domiciliario. Es decir, hay que asegurarnos de que los médicos pueden llegar a los hogares y no nada más están habilitados en las instancias médicas, sobre todo hospitalarias. Entonces, se necesitan esas flexibilidades que son muy importantes. Y la última, y no por ello menos importante, creo que la más importante es el ánimo de nuestros profesionales de la salud. Hay que reconocer lo que están haciendo una labor muy, muy importante, es la que van a seguir haciendo mucho tiempo, es la que va a dejar un legado de qué es el compromiso del sector público y privado para y con ellos, y ahí es importante darles señales, no nada más económicas, como podría ser ofrecerles un seguro de vida o un seguro médico. Hay que estar seguros de que sabemos que si ellos van a caer enfermos, como ha sido el 15% de los que, no enfermos, pero contagiados, el 15%, a nivel mundial es 10, en México es 15, están menos protegidos que el promedio. Hay que estar seguro que vamos a cuidar por ellos, por ese esfuerzo que están haciendo. Reconocimiento económico, pero sobre todo el reconocimiento de la sociedad, del empresariado, de todos los sectores productivos, de lo que se está haciendo para seguir contando con ellos en el mediano y largo plazo. Gracias, esa es mi intervención. Gracias, Luis. Gracias, Toño. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y por recordarnos la importancia que tiene el recurso humano del sector salud para enfrentar esta crisis y las que enfrentemos en el futuro. México debe hacer una inversión muy importante en la formación del personal médico y en hacer de la medicina una profesión donde la que todos aspiremos respetar y unirnos a ella. Le damos ahora la palabra a Mario González Ulloa, que es el presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Ya ha sido mencionado en varias presentaciones. Adelante, por favor. Bueno, si no tenemos a Mario, lo dejamos pendiente. Está también pendiente, como les decía, Gerardo Cortés García de la CTM. Y pasaríamos entonces con el doctor Mauricio Hernández del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahí está ya Gerardo. Ya llegó. Bueno, entonces
vamos a revertir para el orden. Vamos a hacer entonces ahora Gerardo Cortés García. Tiene usted 3 minutos como representante de la CTM, por favor. Adelante. No había tenido suerte, pero he visto todo, he estado muy atento. Un saludo y muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Sin duda que nuestro sistema de salud es una consecuencia de lo que hemos hecho y dejado de hacer. Es por eso que hoy urge, ante esta emergencia sanitaria, la participación de todos los sectores. Sin duda será la participación del sector privado y los sindicatos fundamental para prevenir y paliar los riesgos y consecuencias que esta pandemia, por lo cual hacemos las siguientes observaciones. Los empleadores y los sindicatos podemos prevenir y desacelerar en este momento la propagación del contagio del COVID-19 a través de planes de contingencia y una respuesta inmediata en la medida que sea necesario, garantizando el principio de prevención, implementando y asegurando medidas sanitarias en los centros de trabajo, tales como controles de ingreso, de egreso, resguardo domiciliario corresponsable, aislamiento y sobre todo la cultura de la sana distancia. Tenemos que ser capaces de proporcionar una información transparente, real, para dimensionar el problema. Estamos en riesgo de perder la vida. Tenemos que hacerlo porque la parte emocional está muy afectada. Hay pánico en la gente y a través de esta información podemos lograr propiciar un entorno de trabajo saludable física y emocionalmente, pero sobre todo poderlo transmitir a cada una de las familias. Es muy importante transmitirlo a las familias. Cada sindicato, cada empresa debe tener una línea especial, una línea directa. ¿Para qué? Para poder dar orientación en caso de que un trabajador tenga alguna molestia, algún síntoma o sus propios familiares. Las políticas de licencia de trabajo flexibles deben de ser muy bien cuidadas. Con el personal vulnerable, el personal vulnerable debe ser cuidado extremadamente. Debe ser un valor fundamental de toda empresa y de todo país y de todo sindicato. Debe de haber una flexibilidad en jornadas de trabajo para exponer en menor medida al personal que aún está en activo en estas empresas llamadas de carácter esencial. Tenemos que fortalecer las comisiones de seguridad y salud en los centros de trabajo para que ayuden a los controles internos de las propias empresas, es decir, mucho trabajo en equipo. Tiene que haber mucha difusión y promoción de los riesgos sanitarios, desde no lavarse oportunamente las manos, de no hacerlo después de hacer alguna actividad, de tocarse los ojos, de tocarse la cara, todo eso que es un riesgo. Tiene que haber una limpieza y sanitización en los centros de trabajo. Para eso tenemos que participar todos, no solamente los trabajadores, la empresa, el sindicato, todos, porque es la suerte de todos. Tiene que haber un monitoreo al personal que está incapacitado, el que está enfermo, el que es vulnerable, para ir siguiendo paso a paso sus reacciones, porque hoy el contagio se da de manera muy rápida y así lo podemos prever. Prever material de prevención con productos sanitarios, suficiente gel antibacterial, suficiente cubreboca, pero sobre todo el cómo usarlos. Si no sabemos usar un cubreboca, lo echamos a perder y quedamos indefensos. Tenemos que saber cómo usarlo. Me parece que se nos da la oportunidad de reiniciar, porque esta pandemia se va a ir, pero va a continuar el virus. Lo vamos a controlar, pero va a continuar, va a ser de cada año, tal vez, no lo sabemos. Por eso tenemos que avanzar y tener una gran cultura de prevención. Tenemos que tener acceso universal a pruebas y atención sanitaria con posibles casos de contagio. Los sindicatos, las empresas deben de unirse para ofrecer a sus trabajadores pruebas para que esa angustia que se tiene ahorita se elimine. Y con esas pruebas la gente está más contenta y está más segura. Tenemos que focalizar lugares donde exista la posibilidad de reactivar la economía de manera gradual para evitar cierres de empresas y de fuentes de trabajo, para que sea una combinación entre prever una cosa y tratar de impulsar la otra. Finalmente termino mis palabras parafraseando a don Carlos Aceves. Sin duda que solamente lo vamos a lograr con el tripartismo, es decir, trabajadores, sus representantes, los empresarios, el gobierno. Si hacemos un esfuerzo y nos unimos sobre lo más importante que tenemos, que es nuestra gente, vamos a salir adelante. Eduardo González nos decía que debemos de tener y ser optimistas. Claro, México siempre ha sido más grande que sus propios problemas.
seguramente saldremos adelante y en la CTM estamos dispuestos a seguir trabajando para salir adelante. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos. Muchas gracias, secretario general adjunto de la CTM. Creo que hace un punto muy importante. La colaboración con los trabajadores no es solamente clave para asegurar que no haya contagio en los lugares de trabajo y en el transporte, y etcétera, sino también para encontrar las nuevas formas de relacionar al trabajo, de tal suerte que no nos contagiemos. Entonces, las comisiones conjuntas entre trabajadores y empresarios creo que van a ser fundamentales para enfrentar este enorme reto. Bueno, entonces ahora le daremos la palabra al doctor Mauricio Hernández, que es el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS y que está liderando uno de los esfuerzos más importantes, obviamente, dentro del IMSS para enfrentar la pandemia en las propias instalaciones del IMSS y en colaboración con el sector privado. Adelante, por favor, doctor Hernández. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Mi agradecimiento también a Toño por la invitación. Creo que se han dado cosas extraordinariamente importantes. Quisiera, en relación a lo que mencionó Eduardo, decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya sacó su lineamiento para reconocer la infección de COVID-19 como una enfermedad de trabajo, en un sentido amplio para proteger a los médicos y a los trabajadores, y está disponible. Ha creado algo de problemática respecto a su evaluación con la parte patronal, pero ahorita estamos enfocados en proteger a todos los trabajadores. Quisiera referirme a dos puntos que estamos trabajando. Uno es la reorganización del proceso productivo para que nos permita regresar de manera escalonada, como ya se ha mencionado, a lo que es el trabajo y la producción. Aquí lo que estamos haciendo es crear desde el Instituto Mexicano del Seguro Social una serie de recursos educativos que van a estar disponibles en nuestra plataforma para capacitación masiva, CLIMS, donde abordaremos cuáles son los cambios que hay que hacer en el proceso productivo para poder eliminar las cadenas de transmisión. Estamos hablando de las cadenas de transmisión en las empresas como tal. Y aquí la definición operacional que nosotros hemos lanzado es que sabemos que los mexicanos vamos a seguir contagiando en la vía pública o en el hogar, pero el chiste es que cuando un trabajador en una empresa sea diagnosticado con COVID, no haya que mandar a nadie a casa porque es un contacto potencial. Y esto se va a lograr si la definición operacional de contacto se mantiene y se hace negativa, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay nadie que haya tenido un contacto desprotegido con un compañero de trabajo como tal, y así lo vamos a estar manejando. La segunda estrategia tiene que ver con la evidencia de cómo va la epidemia a nivel poblacional. Y aquí lo que estamos proponiendo es una gran encuesta, originalmente pues, para determinar en este punto en el tiempo cuál ha sido la tasa de ataque que hay entre los trabajadores. Proponemos una encuesta representativa entre los 4 sectores que son el motor de la economía. Como decía el doctor González Pierre, una encuesta para saber quién ha estado en contacto con el virus, es una encuesta que determina anticuerpos, y al mismo tiempo hacer una encuesta de incidencia para saber cómo está la transmisión de COVID. Esto es un proyecto ambicioso porque implicaría hacer un panel de casi 80,000 trabajadores que pudiéramos después ir siguiendo en el tiempo con un muestreo aleatorio para ir viendo cómo va evolucionando la epidemia. Esto nos daría, los niveles o las determinaciones a nivel de la población trabajadora para ir tomando decisiones tanto locales como sectoriales de una posible reincorporación al trabajo. Entonces, esas son ahorita las ideas que tenemos y que espero poner también
de conocimiento de la Secretaría de Economía. Tenemos ya una reunión ahí a las 4 de la tarde y es lo que ha estado empujando mi director, Zoé Robledo, como una estrategia de recuperación de empleo. Y nuevamente les agradezco la invitación y quedo atento. Sí, muchas gracias al doctor Ranz. Creo que nos hace puntos muy importantes, la necesidad de romper las cadenas de transmisión y convertir a las empresas en lugares seguros para trabajar, cambiando la forma en la que hacemos las cosas y a lo mejor si además pueden convertirse las empresas en fuente de información sobre el número de contagios, la transmisión, podemos hacer de esta nueva forma de producir no solamente algo para recuperar la economía, sino también para luchar contra el propio coronavirus. Y creo que el sector privado tiene mucho que contribuir y muchas empresas ya están tratando de medir el número de contagios y de gente sintomática y asintomática en sus propias instalaciones. Bueno, vamos todos ahora con el doctor Mauricio González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que creo que ya pudo entrar otra vez al sistema. Adelante, Mario. Bueno, si no está Mario, vamos a pasar entonces a la presentación del doctor David Kersenovich, que es el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital de Nutrición, como le decimos todos los mexicanos. Adelante, por favor, doctor Kersenovich. Escuchar varios de los puntos y yo me quisiera referir a 2 o 3 de ellos en particular. Quisiera tocar primero la necesidad de hacer pruebas dándole seguimiento al comentario que hizo Mauricio. Y hay 2 grupos de población en particular que nos preocupan. Uno es el personal de salud, como hace un rato decía Eduardo, y el otro grupo que es muy importante es la detección en la población que no tiene síntomas y que sin embargo puede ser motivo de transmisión al resto de la población. Entonces, específicamente, nosotros, por ejemplo, en el instituto estamos empezando el día de hoy un programa de detección de la prueba del COVID-19 en todo el personal de salud. Y pensamos estarlo repitiendo cada 15 días para ver cómo se lleva a cabo la transmisión dentro de ese personal que está asintomático y que está en forma cotidiana atendiendo a los enfermos. Por otra parte, es muy significativo que el detectar a las personas en fase temprana implica ciertas medidas que no tenemos todavía implementadas. Hace un rato se mencionaba el apoyo de oxígeno. Mandamos a los enfermos a su domicilio. Sin embargo, es muy importante asegurarnos del apoyo del oxígeno. Y aquí es donde el sector privado puede ser un pivote muy importante para tratar de proporcionarles a esas personas cuando no tienen recursos la posibilidad de que tengan oxígeno en su casa, porque eso va a hacer que un gran número de ellos puedan salir adelante. Y eso va también a incidir en la saturación de los servicios, porque con la medida que avanza la epidemia, los servicios van a estar ocupados fundamentalmente por las personas que se van a intubar. Y esas son las que tienen una mayor mortalidad. Tiene una mortalidad alrededor del 70% la persona que se tiene que intubar. En cambio, aquella que se detecta en forma temprana tiene un 70% de recuperarse. Entonces, tenemos que pensar en ese núcleo de la población. Mi segundo comentario tiene que ver con innovación y oportunidades. Yo creo que cualquier pandemia, y esta en particular, plantea oportunidades que son muy significativas. Cuando fue la epidemia de influenza, desarrollamos laboratorios de bioseguridad que no teníamos en México y eso nos ha permitido tener un avance importante. Yo creo que hay que fortalecer la infraestructura en lo que se refiere al sistema de salud. Ejemplos, no fabricamos los cubrebocas N95 y tenemos un problema de escasez. No fabricamos ventiladores, tenemos oportunidades de hacerlos.
Somos un país de 120 millones de personas. Por lo tanto, yo creo que la industria privada debería preocuparse por aprender de lo que está ocurriendo para fortalecer la infraestructura. Y otro de los aspectos que no podemos olvidar es lo que va a pasar después de que termine la epidemia. Vamos a tener que seguir vigilando no nomás las comorbilidades, sino si la gente queda con enfermedad pulmonar después de estos padecimientos, etcétera. Y la tercera es que casi todas las infecciones virales recurren y por lo tanto tenemos que pensar que no nada más es terminar esta pandemia, sino encontrar la manera, aprender de que esto puede regresar anualmente o cada 2 años o cada 5 años, etcétera. Esos son algunos de mis comentarios que creo que podría yo contribuir en este momento. Muchas gracias, doctor Kesenovich, que bueno, es un reconocidísimo especialista en México y en el mundo. Nos recuerda que hay el papel del oxígeno y el papel de los hogares para luchar con esta pandemia, y quizá el sector privado tenga un papel importante en ese ámbito. Le damos ahora la palabra a Sofía Isse, de la Fundación BBVA. Gracias por el espacio, gracias a Toño, gracias Luis. Y platicarles el plan de acción de responsabilidad social que emprendió BBVA en México. Hace unos meses, con la experiencia de España, tomamos a la tarea de empezar a organizar nuestro programa que le llamamos Salvamos Vidas, con una aportación inicial de 470 millones de pesos. Esto es capital semilla a la que sumarnos con otras fundaciones, con organizaciones empresariales, para sumarnos, por supuesto, en el sector salud, en donde queremos hacer alianzas. Todo este esfuerzo se está gestionando a través de un fideicomiso y tenemos distintas líneas de acción. La primera es la compra de respiradores. Estamos otorgando más de 220 millones de pesos. Primero, para equipo de protección del proceso de respiración, estamos trayendo 1,000 equipos, 2,500 máscaras. Estamos comprando 350 respiradores para pacientes graves en terapia intensiva. Y estamos trabajando junto con el Instituto Nacional y gracias al doctor David para el desarrollo de prototipos de respiradores de terapia intensiva de bajo costo producidos en México. Estamos convencidos de la importancia de cuidar a los médicos, que son la primera línea de defensa, y es por eso que todo el esfuerzo del equipo de compras del banco se ha volcado para poder comprar material de protección y kits de protección con aproximadamente 131 millones de pesos. Estamos trabajando para que en los estados en donde haya tanta necesidad podemos impulsar las iniciativas locales a través de nuestros consejeros regionales y de consejeros del TEC de Monterrey, que nos están apoyando a detectar las necesidades en campo en los estados y a ubicar esos hospitales COVID que van a necesitar nuestro apoyo. Además, trabajamos con la Cruz Roja y con Médicos Sin Fronteras para instalar hospitales móviles pensando en la población más vulnerable, y hemos desarrollado un equipo especialista en capacitación junto con la UNAM para capacitar al personal de salud, médicos, enfermeros, residentes, pasantes, para reforzar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Queremos platicarles hoy sobre todo nuestro esfuerzo para crear los centros de comando estatal. Hemos lanzado esta iniciativa junto con los empresarios, consejeros de BBVA y el TEC de Monterrey. Lo que estamos buscando es las mejores prácticas nacionales e internacionales para coordinar esfuerzos a nivel estatal. Su función es consolidar esfuerzos. Al día de hoy tenemos ya activados estos centros de comando estatal en casi toda la República y tenemos ya detectados 25 hospitales a los que vamos a dotar con kits para proteger a los médicos. Hemos abierto cuentas a nivel nacional para apoyar a los estados. Estamos sumando empresas y fundaciones con más de 100 millones de pesos, pero queremos duplicar este monto. Estamos invitando a que se sumen con nosotros, apalancados de la experiencia que tenemos en otros desastres, para poner a su disposición la red del banco, gestionar todos los procesos complejos, la transparencia y la trazabilidad de los recursos, por supuesto sumar esfuerzos y garantizar que estos kits llegan a los médicos que tanto nos necesitan.
Estamos muy agradecidos por este espacio y por todas las fundaciones, el sector salud y los asesores que hemos tenido en este proceso, y pues invitarlos a que confíen en nosotros para poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Sofía, por tus palabras y por todo lo que está haciendo la Fundación BBVA, que es realmente remarcable y necesitamos que sea replicable también en todo el país. Le damos ahora la palabra a Mario González Ulloa, y ahora sí ya lo puedo ver. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Recuerdo que es muy importante 3 minutos, todo el mundo lo ha respetado más o menos, pero tenemos todavía algunos oradores en adelante y luego la sesión de preguntas. Adelante, Mario, por favor. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Una disculpa por los problemas técnicos. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, como ustedes saben, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, junto con el Consorcio de Hospitales Privados, hicieron un convenio de colaboración del sistema de salud público y social con hospitales privados, donde a su vez ambas asociaciones estamos aportando 3,115 camas para diferentes padecimientos, los cuales los voy a mencionar, que son partos, cesáreas, apéndices, hernias, litiasis vesicular, hemorragias gastrointestinales, para las diferentes instituciones que son el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, CEMAR, INSABI y PEMEX. Esta participación se empezó el 23 de abril. Actualmente llevamos ya 66 pacientes programados, de los cuales se han realizado ya 29 procedimientos. Estos 66 y día a día se están sumando más padecimientos a este gran esfuerzo que se está haciendo para apoyar a la población mexicana, y a su vez estos institutos puedan liberar camas para poder atender pacientes de COVID-19. Esa es la participación de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y Consorcio de Hospitales que estamos haciendo actualmente para México, Luis. Muchas gracias, Mario. Muy importante la participación de los hospitales privados para hacer más espacio para los tratamientos de COVID en el sector de los hospitales públicos. Le damos ahora la palabra a la diputada Ana Patricia Peralta, del Partido Verde, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Adelante, diputada, por favor. Bueno, si no contamos ahora con la diputada, pasaríamos y regresamos luego con ella, con Guillermina Pilgram, directora general de la Fundación CIE. Adelante, por favor, Guillermina. Hola, Luis, buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo tengo el orgullo de presidir la Fundación de CIE Corporación Interamericana de Entretenimiento, que fuimos los que tuvimos la iniciativa junto con las fundaciones del ingeniero Slim y la UNAM para desarrollar el caso que ahora es un caso de éxito, que fue el modelo de reconversión de la unidad COVID-19 del Centro Citibanamex. A mí me gustaría reconocer aquí la rapidez y la eficiencia con la que respondieron todas las fundaciones participantes, que son 16, que entre todas logramos recabar 700 millones de pesos para la puesta en marcha de un espacio que agregará 37,000 metros cuadrados más de atención hospitalaria, con 854 camas y 36 de terapia intermedia. Fundaciones como las fundaciones del ingeniero Slim, CIE, Walmart, Bimbo, Fundación Sertul, Citibanamex, Fundación Harpelú, Fundación Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, Codere, HSBC, Coppel, Grupo Infra y muchísimas más fundaciones que desde que se anunció esta unidad hospitalaria se han acercado para donarnos en especie alimentos de todo tipo de mecanismos para poder hacer más eficiente su hospital. Y a mí me gustaría proponer que, ya que es un hecho que la acción coordinada es posible, porque esta es una acción coordinada entre la iniciativa privada, la academia y las autoridades de salud del gobierno de la ciudad, es posible, es un hecho. Mañana, del miércoles, empiezan a llegar
pacientes no graves a esta unidad hospitalaria que será operada por la Secretaría de Salud de la ciudad, con la intención de evitar la saturación de los hospitales COVID que están atendiendo a los pacientes. Ya que lo hemos logrado aquí, nuestra propuesta sería ofrecer el modelo para que gobiernos de los estados, todos los gobernadores lo puedan tomar. Ya hicimos la parte más difícil y ya comprobamos que se puede. Todas las empresas están volcadas para poder ayudar y entre todos salir de esta pandemia. La segunda propuesta sería seguir promoviendo el posicionamiento de los organismos empresariales y ahora dar un paso más adelante para desarrollar tareas puntuales para el proceso de reactivación económica del país. Creo que es lo que nos corresponde en un segundo paso. Muchas gracias, Guille. Creo que la contribución que están haciendo es muy importante. Hubo mucha cobertura cuando en 10 días en Wuhan, China, se montó un hospital. Bueno, en México estamos montando un hospital también en tiempo récord y, como bien dices, puede ser replicado en muchos otros lugares. Pasaríamos entonces ahora a darle la palabra a Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales e Integradora de Salud. Adelante, Javier, por favor. Pues lo dejaríamos entonces pendiente también a Javier y pasaríamos a dar la palabra al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradecer muchísimo al Consejo Coordinador, felicitarlo por esta iniciativa, a ti, Luis, obviamente para la invitación que nos hicieron. Yo quisiera aportar algunos elementos quizás nuevos en el tema de innovación, sostenibilidad y visión global que nos debe de implicar cómo el sector privado pudiera apoyar al sector público. Y ya no voy a insistir en algunas que se han comentado, envié las propuestas por escrito como se había solicitado. Y a mí me gustaría, primero, en el tema del abasto. Abasto me refiero a insumos, a medicamentos, a equipo, a vacunas, a servicios que puede entregar el sector privado y a muchos de los que se pueden, para hacer medicina de acercamiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que habría muchísimas vetas de oportunidad en estos momentos y sobre todo con la visión de cómo nos recuperamos más rápido. Creo que haría falta que pudiéramos, por ejemplo, en el caso de las insuficiencias tan claras que se han dado en insumos, medicamentos y equipo, pues hacer un observatorio de cuál es el actuar real de la COFEPRIS. Yo entiendo que cada cámara lleva sus controles, pero ojalá se pudiera un observatorio que nos permitiera saber si COFEPRIS está respondiendo con la calidad y con la seguridad y con la rapidez que uno esperaría. Me parece que mucho de lo que ha estado ocurriendo en este país se debe a que esta agencia regulatoria no ha dado el ancho como se debiera. El segundo, con la atención prehospitalaria y los centros de comando estatal. Me parece que las tecnologías de la información darían mucha más precisión en lo que se hace. Un día previo al sábado se anunció que teníamos 733 unidades COVID hospitalarias y al día siguiente que 619. O sea, ¿cómo se pueden perder 100 unidades hospitalarias? Pues porque no se tienen adecuadas herramientas de tecnología y creo que aquí el sector privado pudiera aportar mucho. En cuanto a la calidad y eficiencia de los recursos y a las reconversiones que ahorita se acaban de comentar, que también me parece que sería un tema útil, herramientas que hoy nos exploran y que funcionan en los estados y funcionan en la federación. Por ejemplo, muchas de estas reconversiones y en la experiencia del Centro Banamex, habría que ver qué están pasando con las reconversiones en los institutos federales, por ejemplo. Es decir, en el cual para hacer la reconversión de un instituto se esperarían hasta 15 días, no sabemos con qué mecánica o cómo se va llegando. Y por el otro lado, bueno, agradecer la generosidad de estar prestando los modelos para hacer ventiladores, pero que traduce en todo esto que el sector privado que participa como vocales auxiliares en el Consejo de Salubridad, pues creo que podría dar mucho más para poder estar aconsejando a este gobierno en los planes de actuación. El segundo tema que quisiera comentar tiene que ver con los protocolos de investigación. Hace apenas 12 días había 2 estudios en México y ahorita hay 13, 4 con plasmas, 4 con drogas, hidroxicloroquina primordialmente, con remdesivir hay un solo estudio, con pirostigmina hay otro solo estudio, y me parece que los mecanismos de esta visión global de lo que ocurre ya en la FDA, ojalá el gobierno aceptara
todo el apoyo de la industria farmacéutica, de la Big Pharma, pues para poder acercar mucho más estudios protocolizados. Digo, en nutrición hay 3, uno de ellos tiene que ver solamente con observar cuál es la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos, pero procedimientos de ensayos clínicos controlados para ver cómo se comportan los mexicanos, creo que también ahí hay tarea mucha por hacer y se podría hacer porque realmente en los gobiernos estatales también tienen centros COVID ya interesantes con una cantidad de pacientes que valdría la pena la inserción de ese tipo de protocolos y que se podría mejorar. Un tema relevante para la industria porque me parece que si se siguen determinando las fases de recuperación con el dedo en el aire, a ver cómo van las cosas, no va a ser lo más adecuado. Me parece que la industria, con respecto a sus trabajadores, así como mencionaba el doctor David Kerskenovich, con respecto a sus trabajadores en la salud, debe haber pruebas para saber, aún si ya se infectó, si se recuperó o no. Y que este mecanismo de recuperación sea con pruebas, que no sea nada más, pues vamos a abrir a lo mejor el 15 de mayo en algunas zonas donde no haya casos. La industria que tiene tantos trabajos, que mantiene tantas familias, debe tener mucho mayor certeza de que si en una industria, por ejemplo, se invierte en hacer pruebas que demuestre que los pacientes están libres o bien que aunque hayan tenido la enfermedad ya están recuperados, pues que se empiezan a detonar estas actividades de microeconomía desde pequeñas industrias hasta municipios completos, que no puede ser una recuperación o una indicación por municipios o por entidades, sino debe ser a nivel micro en el caso de la industria. Una petición formal para los que trabajamos en los congresos es, deben de participar mucho más en Parlamento Abierto. Creo que el actuar de ustedes en los congresos, el actuar de ustedes en la Suprema Corte ante decretos que ponen en duda lo que se tendría que hacer al importar medicamentos sin los controles de calidad o equipos sin los controles de calidad, participación va a ser importante en las reformas que se han estado metiendo en el Congreso, como la ley de modificación de la obra pública o estos mecanismos de quitar las facultades que tiene la actividad regulatoria. Parlamento abierto y gobierno abierto, esperaríamos mucho más del sector empresarial. Por nuestra parte y por la fracción que represento Acción Nacional, cuente con nosotros que haremos la principal lucha para que este gobierno abra más sus oídos, su corazón y su espíritu para los mexicanos. Muchas gracias al diputado Ramírez. Obviamente, señalo otra vez la importancia de COFEPRIS. Hay un consenso sobre eso. Le damos ahora la palabra a la senadora Alejandra Reynoso, también del PAN, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Adelante, por favor, senadora. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, ya no sé de qué hora estoy viviendo, pero agradecer a Antonio del Valle la invitación, por supuesto Luis de la Calle en esta moderación. He entregado un documento con las propuestas, con el análisis, me voy a remitir a lo que creo que ahora se considera como lo urgente, pero también en las acciones y en las propuestas de lo inmediato a corto y mediano plazo. Siempre causa un poco de terror cuando pensamos en el término de guerra. Sin embargo, actualmente el mundo está dando la batalla en una guerra contra el COVID-19. Cuando se habla de la industria de guerra, es buscar la reorientación o reconversión de la industria. En México han pasado 2 meses desde que se identificó el primer caso de COVID-19 y estamos formalmente en la fase 3 y las industrias están sin actividad. Los insumos suficientes no han llegado a los centros de atención hospitalaria y vemos constantemente las manifestaciones de los trabajadores del sector salud ante la incertidumbre por la falta de equipos de protección y en algunos casos se ha llegado al amparo para no laborar, mismo que ha sido otorgado. Estamos a tiempo y la planeación es indispensable. Esto no va a terminar pronto. Viene la siguiente fase, que es el rebrote, y se tiene que pensar en industria de guerra permanentemente, al menos hasta que exista una vacuna o tratamiento y deje de ser una amenaza a este virus. Mientras la amenaza exista, la guerra sigue viva. Y se pueden considerar acciones inmediatas y de corto o mediano plazo en diferentes sentidos. Urgente, primero. Insisto en la necesidad de aplicar el mayor número de pruebas para identificar los contagios. La clave no solo es evitar el contagio con la sana distancia, sino la detección oportuna. Hay diferencias muy marcadas en lo que se está realizando. Por poner un ejemplo, si la Ciudad de México tiene el 7.4% de población, se han aplicado 22% de las pruebas a nivel nacional. Si vemos que Chiapas ocupa un 4.3% de la población, no llega ni al 1% de la aplicación de pruebas, hay una disparidad, no hay una lógica y evidentemente para poder reactivar la economía lo que se ocupa es mayor certeza en los números y en las pruebas. En cuanto a los insumos para la salud, me parece que en lo inmediato urge que la industria textil se reactive.
y se pueda reconvertir estas y algunas fábricas para los insumos para la salud. Descentralizar la compra para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, si yo hablo de la zona textilera de Guanajuato, que es Uriangato, Moroleón, Yuriria, han considerado reorganizarse para poder producir los insumos de salud, apoyar para encontrar materias primas y adjudicar contratos regionales. Las compras centralizadas, las compras consolidadas, las compras de una sola dependencia han costado no solamente vidas, ha costado también la ineficiencia en las instituciones. Hacia un corto y mediano plazo, me quiero referir precisamente a estas compras del sector salud que deben de descentralizarse. No solamente salir de la Secretaría de Hacienda, que además ya durante 2 años se ha comprobado que no es la mejor forma para poder contar con los conocimientos, que tiene que pasar a la Secretaría de Salud, pero además que tienen que separarse insumos textiles para la salud, laboratorios y médicos, para poder incluir los productos hechos en México y ayudar a la economía local. También me parece que es importante no solamente la descentralización o el quitarlo de la Secretaría de Hacienda, sino también que puedan hacerse los contratos regionales, porque, insisto, las compras consolidadas pueden generar un ahorro, pero pueden costar vidas. En cuanto al TECMEC, creo que vale la pena analizar los capítulos 6 y 25, que se refiere, es decir, a las industrias textiles y a las pymes, y respectivamente identificar las áreas de oportunidad para el comercio y su vínculo a la agenda de salud. En cuanto a la atención de salud, no se observa una estrategia integral entre pandemia, economía, que significan empleos e infraestructura para la salud. El acuerdo que se realizó con los organismos de la iniciativa privada para la atención a la salud, si bien es importante, no se considera suficiente. Es decir, cirugías que se han tenido que suspender por no considerarse urgentes, si bien no representa un riesgo de vida o muerte, sí deteriora la calidad de vida de los pacientes. Los efectos de la pandemia han requerido de la concentración de todos los esfuerzos del sector salud, pero se ha descuidado la atención de los pacientes no COVID. Y no podemos dejar de reconocer u olvidar que de por sí ya había arrancado un sistema de salud con muchas deficiencias, por lo que considero se debe de reconsiderar la subrogación de pagos para continuar con la atención de primer y segundo nivel ante la insuficiencia de la infraestructura del IMSS, no solo ante la emergencia por la pandemia, sino en la atención cotidiana en tanto se construye la infraestructura necesaria en el IMSS. Por ejemplo, si el presidente ha hablado de la creación de 2 millones de empleos, esto se traduce en más de 6 millones de nuevos derechohabientes, al menos 3 integrantes por familia. Y sin duda, estos 6 millones de nuevos derechohabientes se traslada a la insuficiencia del sector salud para su atención. Por eso hablo de la estrategia integral. Y por último, la inclusión de la tecnología para la atención a la salud. Me parece que hoy más que nunca ha quedado demostrado, y hoy es una muestra de ello, que el uso de la tecnología tiene beneficios y que durante el tiempo que se ha permanecido en casa, se ha logrado en algunas áreas poder continuar con el trabajo a distancia. Es el momento de voltear a ver la oportunidad y que se pueda tener la incorporación formalmente de la telemedicina, que se analice la viabilidad, ya que podría ayudar en la disminución considerable de citas presenciales en medicina familiar, además de ir incorporando el expediente clínico electrónico, la firma electrónico para recetas digitales y el control de medicamentos e inventarios. Software suficientes y buenos que ayuden en el control y la eficiencia de los recursos materiales y humanos. Y en cuanto a la formación de especialistas, la actualización del programa de formación de recursos humanos para la salud debe de considerar no solamente el número de espacios en las instituciones públicas y privadas para realizar una residencia, tiene que enfocarse las especialidades a lo que la transición demográfica en México demanda. Muchas gracias y hice entrega de un documento con el análisis completo de las propuestas y el por qué considero que sería importante la aportación de la iniciativa privada al sector salud desde este punto de vista. Gracias, senadora Reynoso. Tenemos efectivamente las propuestas, se incorporarán las ideas. Les damos ahora, nos vamos a llenar solamente 3 oradores. Les voy a pedir que sean también breves para que tengamos espacio a preguntas y respuestas. Y tiene la palabra ahora Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de FunSalud. Adelante, Héctor, por favor. Bueno, si Héctor tiene problema con el... pasaríamos entonces al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Adelante, por favor, gobernador, como presidente de la Comisión de Salud de la CONAM.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Miren, creo que quiero aprovechar esta intervención para poder hablar de 4 puntos claves donde considero que el sector privado puede apoyar y fortalecer a los sistemas de salud en los estados. El primer punto es el tema de los donativos. Ya se comentó aquí, Yucatán ha sido uno de los estados que ha sido beneficiado con un donativo de 500 aerosol box por parte de la empresa MAVE y la Fundación Roberto Hernández. Creo que es muy importante estos donativos que están haciendo muchas empresas que la verdad nos ayudan a seguir fortaleciendo las medidas de protección, especialmente contra nuestros médicos. El segundo es que aquí en Yucatán hemos tenido algunas fundaciones locales que están reuniendo fondos para poder comprar insumos médicos. Lo que hicimos desde el gobierno estatal fue crear una plataforma que se llama Yucatán Solidario, donde metimos a todas estas asociaciones para que no ellos estén haciendo su lucha de uno en uno y nosotros nos encargamos de hacer la difusión, aunque los apoyos económicos van directamente a estas fundaciones. El segundo punto del que me gustaría hablar es de la ampliación de la capacidad o la infraestructura en salud, que integra infraestructura hospitalaria, capacidad de atención, laboratorios, personal y suministro de insumos médicos esenciales. Así también como para fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatales y los hospitales privados para incrementar la capacidad de atención en nuestros estados. El tercero, y que considero uno de los más importantes, es el fortalecimiento de la cadena de valor y suministro del sistema de salud a través de apoyos que impulsan el sistema de salud, como la producción de medicamentos y productos médicos esenciales, la logística para mantener un suministro constante, el transporte de trabajadores de la salud, así como la entrega de alimentos y otros artículos esenciales, la reconversión de las plantas productivas de empresas cuyo equipo de producción permita la elaboración de productos e insumos es de gran importancia. Ya hay casos de cerveceras produciendo gel antibacterial, textileras, uniformes médicos, empresas deportivas produciendo máscaras, y creo que esto es algo que deberíamos de estar tomando con mucho más ímpetu. Apoyo vía créditos a las empresas que fabrican productos médicos esenciales como ventiladores, máscaras, protectores faciales, guantes clínicos, desinfectantes de manos y equipos de esterilización. Debemos aumentar su línea de producción, ya que muchas de ellas tendrán limitaciones presupuestales y por lo tanto requerirán apoyo directo de los bancos. Y el cuarto y último punto es la vinculación con la investigación y desarrollo e instalación de comités. El gobierno, las instituciones de investigación privadas y el sector privado deben de estar en constante comunicación para implementar las medidas de salud correspondientes. En Yucatán, por ejemplo, ya instalamos un comité de expertos donde están los mejores epidemiólogos de Yucatán que están asesorando de manera permanente al Consejo Estatal de Seguridad en Salud. Entonces, yo considero que bajo estos 4 pilares, la participación del sector privado puede ayudar fundamentalmente a poder mejorar la situación que estamos viviendo en los estados, y agradecerles de nueva cuenta esta iniciativa y decirles que los gobernadores estamos muy interesados en poder participar de la mano del sector privado y que estamos más que conscientes, pues que de esto solo vamos a salir todos trabajando juntos y de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Efectivamente, este es un esfuerzo conjunto y requiere la participación de todos, y el papel de los gobernadores es fundamental. Bueno, le damos ahora la palabra al último orador, que es el senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de Morena. Adelante, por favor, senador. Muchas gracias por la invitación al Consejo Coordinador Empresarial. Creo que estamos viviendo un momento que tenemos que tratarlo con toda la responsabilidad. Tratar, como se ha dicho aquí, de subir a la salud por arriba a cualquier otro tipo de interés. Tenemos que ser mesurados, claros, transparentes y responsables también en nuestros comentarios. Se ha mencionado aquí la fortaleza que hoy en día el sector empresarial representa en este momento de la pandemia tan claro, tan necesario, en el que todos los mexicanos, en el que todo el mundo estemos unidos. En el mundo, más o menos 100 millones de personas al año pierden su patrimonio por motivos de salud. Aquí es donde tendremos que entender que el Estado no lo puede todo, ni el mercado lo resuelve todo, pero sí podríamos unir esfuerzos a ambos por lograr políticas eficientes, eficaces, en bien de la sociedad. En México, como se ha visto, la inversión en salud es la menos representativa de los países de la OCDE. Invierte alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto, sin precisarlo totalmente,
pero de los cuales el 3.2% lo invierte el sector privado y tan solo el 2.8% el sector público. Tendremos nosotros que pensar de ahora en adelante en la salud. Se han mencionado aquí cosas extraordinariamente importantes por todos y todas las panelistas. No quisiera yo demeritar a nadie. Tenemos propuestas importantes del director del Instituto de la Nutrición, donde nos habla, al igual que González Pierce, de los cuidados que debe tener el personal de salud, a lo cual yo me subo totalmente. El personal de salud debe tener garantías y considerar al COVID-19 como una enfermedad de trabajo, como un accidente de trabajo, en el cual pueden estar salvaguardados todo tipo de derechos, pero además yo creo que no podemos olvidar de ninguna manera a los residentes y a los internos, tanto de medicina como de enfermería, que en estos momentos están teniendo amplísimos riesgos. Tenemos y hemos hecho una propuesta que ojalá pudiera transitar favorablemente en que cada persona de la salud que desafortunadamente por motivos de la pandemia pudiera morir, se le pudiera dar una indemnización a la familia hasta por 500,000 pesos, para cuidar a la familia al encontrarse en formas desafortunadamente desfavorecidas. Lo que aquí se ha dicho, tenemos que buscar la autosuficiencia en materia de salud. No podemos ir a India, a Pakistán, a China, a otros países a buscar lo que tendremos a través de la industria farmacéutica nacional, a través de la innovación tecnológica, que encontrar aquí en el mismo país. Es momento en repensar cómo podemos volvernos a fortalecer a partir de la nueva generación que tengamos en una vinculación estrecha con el gobierno. No podemos de ninguna manera permitir el choque entre gobierno y empresarios. Les exhortamos, les solicitamos a la unión de todos los sectores sociales, del sector económico y del sector gobierno, será la fortaleza en estos momentos aciagos que vive México y que vive el mundo entero. Recordemos, no hay fechas fatales para la salud. No apostemos en que en un momento dado se va a acabar el problema. El problema lo tendremos mientras no encontremos la vacuna, mientras no tengamos el medicamento eficaz, por mientras tendremos que hacer estrategias para manejar el riesgo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, senador. Muchas gracias por su intervención y por recordarnos a todos nosotros la oportunidad de trabajar juntos, que obviamente es el sentido de este panel. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Ya tengo yo aquí una batería de preguntas que están dirigidas a algunos de los expositores directamente y las voy a ir leyendo en el orden en que me fueron llegando, no en el orden de importancia. La primera de ellas es para Patrick Devlin. El doctor Krzenovich me mencionó la importancia de que haya oxígeno en los hogares. La pregunta para Patrick es, ¿qué puede hacer el sector privado para lograr que los pacientes que se puedan tratar en los hogares se traten allí y se tenga oxígeno para que les pueda llegar? Bueno, es una excelente pregunta, Luis. Muchas gracias y gracias al doctor Krzenovich. Número uno, tenemos que tener claro, como se mencionó, se tiene que desarrollar un modelo efectivo de atención en el hogar. Sabemos que vamos a tener a muchos contagiados y más a través del tiempo. En la medida que no sobresaturemos el sistema de salud público y privado, vamos a tener a más personas recuperadas, menos en riesgo y vamos a tener la posibilidad de atender a más pacientes urgentes. 2, para efectos de los insumos para la salud, que incluye el oxígeno, necesitamos ayudar a que el sector privado pueda tener mayor acceso a insumos de la salud, sean importados o nacionales. Para eso necesitamos que la autoridad, siendo COFEPRIS, las aduanas, ayuden a agilizar estos trámites para que podamos tener cadenas de suministro que fluyan. Y por último, asegurarnos que exista en el país una iniciativa de fomento de reconversión industrial o de fortalecimiento de la planta productiva nacional para poder sacarle provecho a toda la capacidad nacional.
Y para esto hay empresas de todo tipo que pueden estar proveyendo y no necesariamente se le está comprando a todas y aprovechando así sus capacidades. Sí, muchas gracias, Patrick. La siguiente pregunta es para el doctor Carlos del Río. Con base a su experiencia en Estados Unidos, ¿qué debe hacerse con los recuperados? Aquellos que ya han sufrido COVID y están recuperados, ¿qué debe hacerse desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista laboral? Gracias, Luis. Primero, un punto antes de eso, comentando con lo que dijo el doctor Krashenovich, lo que dijo Patrick Develin, no solamente es oxígeno el lugar, yo creo que un lugar importante para el sector privado para considerar es tratar de tener, nosotros estamos tratando de que todo paciente que se va a su casa y que es de alto riesgo, es decir, mayor de 65 años, diabético, con obesidad, con riesgo de complicaciones, se vaya a la casa con un oxígeno digital, un oxímetro digital, y que pueda medir su oxigenación en la casa, de tal suerte de que si empieza a haber desaturación, pueda acudir rápidamente al hospital antes de que tenga una complicación mayor. Entonces, obviamente, tener en la atención al hogar, poder incluir oxímetros digitales como parte del paquete en personas de alto riesgo. En cuanto a los recuperados, mira, hay dos cosas importantes. La primera es, muchos de ellos están con muchos deseos de ser donadores de plasma. Si bien el programa de donación de plasma no se va a volver, es todavía una etapa experimental y no va a ser una terapia que se va a poder hacer de manera masiva, sí va a permitir atender a algunos pacientes, efectivamente muestra utilidad. Entonces, donadores de plasma ha sido una cosa. La otra ha sido en que estamos estudiando estos pacientes para tratar de entender qué tipo de inmunidad tienen y si efectivamente queda una inmunidad después de la infección o no. Y si efectivamente queda una inmunidad, pues entonces la reintegración de estas personas al trabajo va a ser muy sencilla, porque me puedo imaginar que en un futuro las industrias dividan a sus gentes, te hagan una prueba de anticuerpos al llegar, y si ya estás positivo, pues tú tengas otro tipo de, quizás te pongan en el área de exposición más hacia el público, donde el riesgo de contagio sea mucho menor. En cambio, la gente que es anticuerpo negativa o de alto riesgo, la pongas trabajando más en la oficina y menos en contacto con la población. Entonces, te permitiría hacer algún tipo de distribución con trabajadores de la salud y con otro tipo de personas, tratar de riesgo estratificar a tus empleados. En Chile van a hacer una especie de pasaporte de inmunidad. ¿Crees que debe explorarse algo así? Yo creo que todavía estamos lejos de poder hacer eso porque todavía no sabemos si efectivamente después de tener anticuerpos tienes inmunidad. Y el problema que yo veo es que antes de que hagamos eso, hay que ver los aspectos que tiene desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista de discriminación. Tú podrías decir, oye, pues yo no voy a contratar a gente que no tiene inmunidad porque me aumentan el riesgo. Es decir, yo creo que habría que tomar una serie de aspectos legales y de protección para evitar que se use esto de una manera de que exista abuso. Sí, puntos muy importantes. Ahora, una pregunta para el doctor Krashenovich. Doctor, usted mencionó que quizá tengamos otras fases en el futuro del COVID y que puede regresar posteriormente. Si pudiera abundar un poco en ello. Y le preguntan también si debemos aspirar a tener la inmunidad de rebaño. A ver, yo quisiera comentar sobre los dos puntos y luego contesto tu última pregunta. Yo coincido con Carlos del Río en que la transfusión va a ser muy útil de plasma, pero antes hay que demostrar que los pacientes tengan anticuerpos neutralizantes, porque si no, corremos el riesgo de que se vayan a infectar. Entonces hay que tener bien montado, y eso son oportunidades de investigación, el medir anticuerpos circulantes para poderlo usar. También coincido en que el oxímetro debería ser parte del equipo que se tenga. Lo que yo comentaba de enfermedades después es que no sabemos qué secuelas va a dejar esta infección y tampoco sabemos si va a regresar el virus o no. Por eso es muy importante finalmente el desarrollo de vacunas, porque la vacuna es lo que finalmente nos puede dar una protección. El resto de las medidas terapéuticas pueden servir para atacar el virus en este momento, pero a largo plazo sí se necesita desarrollar vacunas. Hay varios grupos ya trabajando en ello y esa sería la medida a largo plazo que pudiera ser útil. Sí, muchas gracias, doctor. Hay un par de preguntas para el doctor Mauricio Hernández.
La primera de ellas es, hay una persona que dice, urge regresar a tener labores económicas. ¿Cómo puede participar el sector privado con el IMSS en diseñar ese proceso de regreso? Y la segunda pregunta es sobre la posible falta de medicamentos en el sector salud y el hecho de que no estemos vacunando suficientemente contra otras enfermedades como sarampión y otras. Bueno, la primera pregunta, la verdad es que es un interés de todos y me imagino que es también motivo de esta reunión. Y como mencionaba yo, hay dos factores que son importantes. El primero es que se reconvierta el proceso de producción de tal manera que eliminemos al máximo el riesgo de contagio en los centros de trabajo. Esto lo visualizamos de dos maneras. Una es a través de distancias y otra es a través del uso de barreras y desde luego también lo que es la parte de sanitización y disminuir, como decía el doctor Del Río, el riesgo de fomites. Entonces, esto requiere que hagamos un trabajo conjunto con los directores de planta, con los ingenieros industriales, para encontrar nuevas formas de producción que nos permitan minimizar el riesgo y las cadenas de transmisión al interior de las industrias, porque ahí es donde se dan los contactos. Relativo a la otra pregunta que tiene que ver con sarampión, pues es una, y lo voy a decir claramente, es un desacuerdo que hay con la COFEPRIS y la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud certifica las vacunas son correctas, son buenas, se usan en todos los países, pero aquí la COFEPRIS tiene un método distinto de certificación. Entonces tiene parada la vacuna triple viral, que es la que tiene sarampión, porque se detecta que no tiene una potencia adecuada contra rubiola. Sin embargo, lo que hemos dicho nosotros desde el Instituto Mexicano de Seguro Social es que lo importante en estos momentos es proteger contra el sarampión. Es una vacuna que no hace daño a la salud, sino salva vidas, pero la tenemos detenida porque no tiene la potencia contra rubiola. Ya la Secretaría de Salud llevó a cabo un estudio en chicos que han sido vacunados con esta vacuna y todos desarrollaron anticuerpos contra rubiola. Entonces, ciertamente, esto habla de que el proceso de validación de la OMS es correcto y que la COFEPRIS está teniendo una técnica posiblemente más estricta de lo que debería de ser. Bueno, es otro tema muy importante que hay que recordar la COFEPRIS, la importancia que tiene no abrir mucho más. Hay una pregunta para Germina Pilgrim sobre si la instalación en el centro Banamex, CIE Banamex, va a tener los suficientes protocolos sanitarios para que no se convierta en un centro de contagio. Hola, 100% toda la estructura, tanto hospitalaria como de protocolos, se ha hecho de la mano de la UNAM. Hemos estado muy cerca también de los institutos de salud. El doctor Kersenovich no me dejará mentir, estamos haciendo las cosas 100% como se deben de hacer. Y es muy importante establecer que desde la semana pasada nosotros hicimos entrega de esta unidad hospitalaria a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Confiamos en que desde luego pues van a respetar todos los protocolos. Lo que podemos garantizar es que todo el equipamiento necesario está listo para recibir a los médicos a partir de hoy y del miércoles que empiecen a llegar los pacientes. Muchas gracias, Guille. Hay una pregunta para el secretario general adjunto de la CTM, Gerardo Cortés, y es ¿cómo capacitar al personal sobre las medidas para evitar los contagios? Bueno, es bastante simple. Se hace un protocolo desde la sana distancia a través de poner huellas de pasos para que ellos vayan identificando la distancia correcta de la sana distancia. Después
se le toma su temperatura corporal, se verifica que no es arriba de 37, pasa a lavarse al gel antibacterial y de ahí nuevamente su cubreboca. Y luego a través de pantallas estarles diciendo constantemente cómo se debe de usar, cómo se debe ir en el transporte público si es que se usa, cómo limpiar el volante, cómo limpiar las llaves, el tiempo que permanece el virus en el metal, el tiempo que permanece en el plástico, el tiempo que permanece en todos los pisos, los techos, así es de todos los días, es una tarea de todos los días, una tarea de conciencia y se va haciendo cultural. Muy bien, pues, sin duda es importantísimo la participación del sindicato y todo el personal de recursos humanos para realmente hacer de las empresas lugares donde no haya contagio. Hay una pregunta para el doctor Eduardo González Pierre sobre la segmentación del sistema de salud en México y si eso es un problema para enfrentar el COVID o no, y qué hacer en caso que lo sea. Gracias, Luis. Por supuesto que es un problema. Creo que el sistema está más segmentado que nunca, sobre todo con los cambios que se hicieron a las reformas este año. Y es una segmentación forzada, ya lo había mencionado yo. De todos modos, hay mucha interacción, quizás no muy coordinada, por ejemplo, de profesionales de la salud. Las mismas enfermeras especializadas que están en terapia intensiva en el hospital privado, en la tarde están en el hospital público y al revés. Entonces creo que es muy importante reconocerlo y en particular en esta contingencia no se puede ver sector privado y sector público separado porque trabajando con uno puede socavar el otro. Entonces ojalá se reconozca esto y sepamos que son los mismos al final del día trabajando por los mismos pacientes. Ya no debe de haber derechohabiencias en estas contingencias. Todos somos mexicanos y todos debemos de jalar parejo para que esto se supere. Hay una pregunta para el senador Miguel Ángel Navarro y para la senadora Silviana Beltrones. La pregunta es, la gente que está en pobreza no tiene forma de defenderse contra la pandemia. ¿Qué debe hacerse específicamente para ese segmento de la población? Pues no sé si primero Silvana Beltrones y después el senador Navarro. Bueno, si perdimos a Silvana, entonces, senador, por favor. Ahí está Silvana. Sí, lo que nosotros estamos proponiendo, obviamente, es un paquete de apoyos fiscales a todas aquellas personas desprotegidas ante esta enfermedad. Sabemos que falta mucho por anunciarse en ese sentido. También el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Creo que el anuncio que se dio ayer es sumamente importante, sin embargo, no es suficiente y sobre todo cuidar a la población más desprotegida del país que por sus necesidades y vulnerabilidades sociales pudieran ser los más afectados durante esta pandemia. Hay que apoyar a todos aquellos que se encuentran en desempleo a causa de esta enfermedad, aquellos que no pueden tener acceso a créditos, diferir también las obligaciones fiscales a aquellas empresas pequeñas, medianas y grandes, no todas son iguales, sin embargo todas estamos necesitando ayudas y apoyo de todos los sectores. En ese sentido, nosotros ya hemos presentado un exhorto ante la Cámara de Senadores, pero ojalá se vea esa disposición por parte del gobierno, así como también ayudaría mucho la devolución inmediata del SAT, de la devolución de los saldos a favor en todos los montos, no solo los montos menores de las personas físicas que hayan realizado su declaración anual 2019. Muchas gracias, senadora. Senador Navarro. Sí, ya se ha dispuesto, como usted sabe, un apoyo económico a las pequeñas empresas. Está el programa, ya que es una reforma constitucional que hizo el Congreso hacia los programas sociales. Sin embargo, en la propuesta que el Ejecutivo ha hecho para hacer una reingeniería hoy en el mes de abril hacia el presupuesto que está en el año actual vigente, me quedo con unas propuestas que han hecho aquí mis compañeras y mis compañeros. Uno, cómo fortalecer particularmente el fondo económico para el COVID,
como parte de las enfermedades catastróficas, pero particularmente cómo fortalecerlo. En segundo lugar, lo que aquí se ha dicho respecto al éxito de China, cómo podemos evitar el hacinamiento en colonias populares a través de lograr que la conectividad no exista entre las personas, y por otro lado, cómo multiplicar lo que hoy se está haciendo per se en canastas alimentarias básicas al grueso de la población que tiene menos recursos económicos. Bueno, el hacinamiento sin duda es uno de los principales retos en las colonias populares y eso es algo que hay que atender porque vamos a tener, si no, un problema muy serio allí. Me acaba de mandar el doctor Carlos de Río un recordatorio de que les digamos que los oxímetros son casi tan importantes como los termómetros. Finalmente tenemos una última pregunta para el gobernador Mauricio Vila y la pregunta es en el sentido de si los estados tienen suficientes recursos financieros para enfrentar el reto en el ámbito estatal y si no los tienen, ¿qué debemos hacer para que los obtengan? Mira, definitivamente estamos enfrentando una situación extraordinaria con recursos ordinarios. La verdad es que todos los estados estamos haciendo un gran esfuerzo para poder tener los insumos que necesitamos. Por ejemplo, aquí en Yucatán ya logramos adquirir 110 respiradores adicionales, logramos adquirir 69 monitores de signos vitales. En nuestro centro de convenciones Yucatán siglo XXI con recursos estatales, ya la próxima semana queda listo también en un tiempo récord para poder albergar 500 camas, 174 de ellas de cuidados intensivos. Estamos haciendo la ampliación temporal del Hospital de Valladolid. Y todo esto que les comento son con recursos estatales, evidentemente estirando el presupuesto lo más que se puede, pero la verdad es que es una situación muy preocupante porque esto se va a seguir, pues ahora sí que alargando. Y esto estamos hablando solamente del tema de salud, pero por ejemplo aquí en Yucatán estamos apoyando a 47,000 familias con un seguro de desempleo, 12,500 pescadores también con un apoyo económico mensual. Estamos repartiendo 1,800,000 despensas casa por casa, para poder apoyar el tema alimentario. Estamos también abriendo una línea de crédito de casi 500 millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas. Y además de todos estos gastos, también los estados estamos viendo disminuidos nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque estamos dando incentivos fiscales, porque muchas actividades están paradas. Solamente para darles un ejemplo, el cierre de las zonas arqueológicas aquí en Yucatán, 4 meses nos puede significar hasta 500 millones de pesos menos en ingresos, solamente para hablar de una situación en específico. Entonces sí existe una gran preocupación entre todos los gobernadores de qué manera vamos a poder fondearnos para seguir afrontando no solamente esta contingencia, que lo más importante ahorita es el tema de salud, pero sino también la reactivación económica de nuestros estados, que en su momento también será una de las principales prioridades. Nosotros hemos estado haciendo pues esta petición, hemos tenido reuniones con el gobierno federal, especialmente con la secretaria Olga Sánchez Cordero, con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. En algunas de estas reuniones quedó ofrecida una reunión con el secretario de Hacienda, la cual esta no se ha dado, así que pues esperemos que pronto se puedan dar estas reuniones para que también en los gobiernos estatales podamos tener algo de certidumbre o si no, cuando menos ver cómo lo vamos a hacer. Comentarles que aquí en Yucatán estamos haciendo créditos a corto plazo que vamos a pagar durante esta administración, alrededor de 1,500 millones de pesos, que es lo que estamos utilizando para la contingencia y que estamos buscando también consenso entre las fuerzas políticas para también poder pedir un crédito a largo plazo, que sería de alrededor de 1,700 millones de pesos, para que cuando pase la emergencia de salud podamos aportar estos recursos a hacer obra pública que nos permita reactivar más rápido nuestra economía, que va a ser una de las principales necesidades cuando la emergencia sanitaria termine. Muchas gracias, gobernador. Creo que ha sido una mesa muy rica y ejemplar en muchos sentidos por la crisis. Y para los comentarios finales le daría la palabra a Antonio del Valle. Muchas gracias, Luis, y coincido contigo que ha sido una mesa muy rica. Antes que nada, quiero agradecer a todos nuestros participantes. Creo que de verdad hemos demostrado aquí cómo desde la diversidad podemos llegar a acciones y a ideas, a propuestas conjuntas. Voy a tratar de hacer un breve
resumen o conclusión de lo que se ha hablado aquí, aunque pues ya con algo de tiempo creo que lograremos establecer un documento muy completo porque ha sido una reunión muy, muy rica. Y muchas gracias a la audiencia por sus preguntas, su interés. Claramente en las preguntas se ha notado el interés que han tenido en este tema y en el transcurso de esta mesa. Y bueno, no hay duda que se enfatizó en muchos aspectos el tema de sacar pruebas, evitar aglomeraciones y pensar en maneras fáciles para que las personas puedan aislarse. Hay que hacer más pruebas, especialmente para proteger al personal médico y atender oportunamente a los pacientes de que estén graves. Es crítico el dotar de equipo de protección a todo el personal médico en el país. Se requiere que la COFEPRIS funcione de forma ágil y eficiente y algo más abierta, también se hicieron varios comentarios. Se presentan grandes oportunidades de innovación y desarrollo nacional en la producción de insumos para el sector salud, como ventiladores, cubrebocas, que ya son ejemplos hoy en día. En el tema legislativo, espero haber recogido los comentarios de todos. En el Congreso hay propuestas muy relevantes como el que la enfermedad del COVID sea considerada generadora de gastos catastróficos, de tal forma que cada hospitalizado cuente con un respaldo económico y sus gastos sean cubiertos por ese esquema. También las y los legisladores han enfatizado que el apoyo del sector privado es fundamental en estrategias de prevención y promoción de salud. En cuanto al gobierno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de Mauricio, nos compartió su experiencia para llevar a cabo las capacitaciones masivas por medios digitales y enfatizó la relevancia de contar con mejor información sobre la propagación de la enfermedad en centros de trabajo. Los gobiernos de los estados enfatizan relevancia de las acciones del sector privado, como la ampliación de infraestructura del sector salud y reconversión de la planta productiva. Con respecto a los trabajadores, los sindicatos son clave y están listos para contribuir con la instrumentación de los protocolos sanitarios, medidas e higiene y distanciamiento en los centros de trabajo. Se requiere facilitar la deducibilidad de los gastos asociados a la atención de la epidemia, tanto para trabajadores como para las empresas. En cuanto al sector privado, desde el CCE se ha trabajado con una estrategia integral que va desde garantizar el abasto de insumos médicos hasta planear el regreso a las actividades productivas contando con entornos seguros y saludables. Hay muchos ejemplos de acciones que se comentaron aquí que se están instrumentando a través de empresas y fundaciones como BBVA, Asociación Nacional de Hospitales Privados y Fundación CIE, que les agradecemos su participación aquí. Todos resultando esfuerzos extraordinarios. Y quisiera cerrar esta mesa enfatizando que es fundamental la participación de todos los actores de la sociedad en coordinación con las autoridades para hacer frente a esta contingencia que no es nada más de México, es de todo el mundo. El tamaño del reto exige de la energía, talento y solidaridad de todos los mexicanos. Muchas gracias otra vez a todos por su participación. Muchas gracias, Toño. Tuvimos más de 900 participantes y creo que eso señala el éxito, entre otras cosas, de la reunión. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Excelente. Muchísimas gracias de verdad a todos. Gracias, buenas tardes. Buen lunes, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, Toño. Muy bien, Luis. Gracias, Emilio. Muy bien.